Esta carta ya no tiene destinatario. Hay preguntas que llegan tarde, no porque nadie las haya formulado, sino porque una tarda demasiados en reunir el valor para escucharlas. Esta carta nace de una de ellas, y la pregunta es simple, aunque muy incómoda. ¿Y si nunca fue amor? No pretendo responderla. Tal vez ni siquiera existe una respuesta definitiva. Sin embargo, el tiempo tiene la extraña costumbre de iluminar rincones que antes parecían invisibles. Y últimamente he comenzado a observar nuestra historia desde una distancia que antes no tenía. Y esa distancia me inquieta demasiado, porque cuando alguien ama, suele querer ver crecer a la otra persona, pero cuando alguien se obsesiona, quiere evitar que cambie y que cambie a sí misma. Cuando alguien ama, acepta que existen caminos distintos. Cuando alguien se obsesiona, convierte cualquier distancia en una amenaza. Y a veces me pregunto si aquello que sentías por mí se parecía más a lo segundo que a lo primero. No lo digo con resentimiento, mucho menos con enojo, y mucho menos con superioridad o a eso que tú siempre nombras ego. Lo digo porque durante mucho tiempo confundí ciertas cosas con muestras de cariño. La necesidad constante de saber dónde estaba, las preguntas repetidas, los silencios convertidos en sospechas, las despedidas que jamás terminaban en despedidas, las vueltas constantes hacia un lugar que ya había quedado atrás. Antes pensaba que todo eso era amor. Y para ser sinceros, hoy ya no estoy tan seguro. Quizás porque he aprendido que el amor no necesita vigilar para existir, no necesita perseguir, no necesita poseer, no necesita convertirse en el centro de la vida de alguien. El amor confía, la obsesión teme y el miedo suele disfrazarse muy bien. A veces se viste de preocupación, a veces de cuidado, a veces de atención, pero al final del día sigue siendo miedo. Miedo a perder, miedo a ser olvidado, miedo a que la historia termine. Y cuando el miedo toma el control, deja de importarnos quién es la otra persona realmente. Lo único que importa es conservarla cerca. Tal vez eso fue lo que ocurrió. Tal vez no te enamoraste de quien era. Tal vez te aferraste a quien creías que era. A una imagen, a una idea, a una versión construida por tus deseos. Porque las personas reales son difíciles de amar. Cambian, se contradicen, cometen errores, toman decisiones inesperadas y en ocasiones, ¿qué crees? Se marchan. Pero las ideas no. Las ideas permanecen inmóviles, perfectas, disponibles y eternas. Por eso es tan fácil obsesionarse con ellas. ¿Costaba dejarme ir porque lo que sentías era demasiado grande? Ahora me pregunto si te costaba porque nunca se trató de mí. Quizás se trataba de lo que yo representaba, de una esperanza, de una posibilidad, de un refugio, de una historia que imaginaste y que te negabas a abandonar. Y, ¿sabes? No te juzgo. Entiendo lo difícil que puede ser. Todos alguna vez nos aferramos a algo que ya no existe. Todos intentamos rescatar fantasmas. Todos perseguimos respuestas que jamás llegan. Pero la enorme diferencia está en saber cuándo detenerse, cuándo aceptar que una puerta cerrada sigue siendo una puerta cerrada, cuándo entender que amar a alguien también significa respetar su ausencia, porque hay algo que el amor comprende y la obsesión no, que nadie nos pertenece, ni siquiera las personas que más hemos querido. Son libres y su libertad incluye la posibilidad de irse. Tal vez por eso la obsesión sufre tanto, porque interpreta la libertad como abandono.
Interpreta el silencio como rechazo. Interpreta la distancia como una batalla que debe ganar. Mientras que el amor entiende que algunas historias simplemente se terminan. No por falta de valor, no por falta de sentimiento, sino porque así es la vida. Y aunque nunca te lo dije, hubo momentos en los que sentí que estabas luchando contra algo que no era yo. Era el vacío, era la incertidumbre, era el final. Yo solo estaba en medio de esa batalla. Quizás por eso ninguna explicación parecía suficiente para ti. Ninguna respuesta calmaba las dudas, ninguna conversación lograba cerrar las heridas, porque el problema nunca estuvo en las palabras. Estuvo en la imposibilidad de aceptar que ciertas cosas no pueden retenerse. Y hoy, mientras te escribo estas líneas, no siento rencor, solo comprensión, porque la obsesión también nace del miedo, y el miedo nace de las heridas. Tal vez lo hiciste, tal vez hiciste lo que pudiste con aquello que llevabas dentro. Tal vez confundiste la necesidad con amor, tal vez confundiste la permanencia con afecto, tal vez confundiste el apego con destino. Y quizás yo también tardé demasiado en comprenderlo. Pero si algo he aprendido es que el amor verdadero no busca encadenar, no convierte a una persona en una respuesta, no la transforma en una solución, no le exige quedarse. Simplemente agradece su existencia y si algún día debe partir, encuentra la fuerza para abrir la mano. Hoy no escribo para señalar culpables, escribo para dejar una posibilidad sobre la mesa, una posibilidad incómoda, una posibilidad humana, una posibilidad que quizá explique muchas cosas. Y es que tal vez, después de todo este tiempo, la pregunta correcta nunca fue ¿cuánto me amabas? Sino ¿cuánto miedo tenías de perder? Porque a veces la distancia entre el amor y la obsesión es tan pequeña que solo puede verse cuando la historia ya terminó. Y tal vez, solo tal vez, esa fue la gran, enorme diferencia entre nosotros.